8 y 8 de la mañana, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros Iván Montoya del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, el IDEPUC, que mañana patrocina un encuentro en el cual los candidatos pues expondrán sus planes de gobierno en lo que concierne a la agenda de derechos humanos. El IDEPUC en los meses previos ha ido proponiendo lo que deberían tener o los elementos mínimos de lo que deberían tener estas agendas, y ahora finalmente se ha quedado con 6 candidatos que de alguna manera respondieron a esa invitación inicial, ¿no? Y en otros casos pues incluyeron por sí mismos estos elementos en los planes de gobierno que pues, el IDEPUC considera que vale la pena discutir. Hay ausencias pues importantes como la de Keiko Fujimori. Iván, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, ¿no? Entiendo que hay ausencias como la de Keiko Fujimori. Esto quiere decir que los candidatos no han incluido parámetros sobre derechos humanos en sus planes. Solo en algunos casos han incluido algunos puntos, no solo de las propuestas que hemos hecho, sino de otras propuestas. En el caso de PPK, Todos por el Perú, hay algunos planteamientos que han sido incorporados en sus planes de gobierno. Ahora, por el lado de policía, Fuerzas Armadas, un tema central, ¿no?, y que ha dividido mucho a los candidatos es la participación de las Fuerzas Armadas, la posible participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana. Ahora precisamente teníamos un enlace con el director general de la policía. ¿Cuál es la opinión que sienta el IDEPUC al respecto? Bueno, en el caso de la intervención de las Fuerzas Armadas está más o menos, aunque no del todo o totalmente determinada su forma de actuación. Lo que sí está claro es que por el decreto legislativo 1095, sobre el cual el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento, está como constitucionalmente aceptada la intervención de las Fuerzas Armadas, claro, en lo que siempre se ha conocido, es decir, cuando un espacio es declarado en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden tomar el control del orden interno. En aquellos espacios no declarados en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden entrar a coadyuvar con la Policía Nacional en casos específicos vinculados a problemas con terrorismo, narcotráfico u otros actos que pongan en grave peligro la propiedad pública o privada. Ahora, pero digamos, las propuestas de los candidatos, que en algunos casos han sido calificadas de populistas, ¿no?, en el sentido de permitir o incorporar con mayor énfasis a las Fuerzas Armadas en los problemas de seguridad ciudadana, también responden a un clamor, ¿no? También responden al clamor de la ciudadanía que dice, oye, ¿qué más hacemos, ¿no?, para frenar el paso de la delincuencia? En términos, digamos, de fortalecimiento de la institución policial, ¿el IDEPUC tiene propuestas concretas? Bueno, en principio, nosotros no creemos que las Fuerzas Armadas deberían ingresar, salvo que se trate de una zona declarada en emergencia por razones específicas vinculadas sobre todo con terrorismo, narcotráfico u otra alteración del orden interno grave. Ahí discrepamos de la sentencia relativamente reciente del Tribunal Constitucional, que consideramos que no debería entrar a participar en el control del orden interno cuando la zona no ha sido declarada en emergencia. Desde ese punto de vista, el protagonista para el control del orden interno es la Policía Nacional del Perú, que tiene una norma relativamente reciente, bastante adecuada para distintas formas de manifestación de alteración del orden interno. Es decir, la 1186, el decreto legislativo 1186, establece una serie de parámetros bastante claros, bastante interesantes para mejorar la intervención de las fuerzas policiales en el ámbito del control del orden interno y reducir los márgenes de arbitrariedad, los márgenes de lesividad que pueda presentarse en ese contexto, ¿no? Esta nueva legislación estuvo muy enmarcada en el problema de los conflictos sociales, digamos, ¿no? En términos de la capacidad de interlocución, porque también los candidatos, leía más temprano, ¿no?, que Julio Guzmán propone pues una especie, ¿no?, de sistema de prevención que de alguna manera ya había en la PCM, ¿no? Se vio pues con Vladimiro Guaró, que ahora está con Keiko Fujimori, entre otras cosas, una mejoría, ¿no?, en términos de, ¿no?, al menos eso fue lo que se vio, ¿no?, una especie de periodo donde la intensidad de los conflictos se redujo. ¿Ustedes tienen ideas puntuales al respecto de cómo se deberían canalizar estos conflictos? Bueno, en realidad existe en la Defensoría del Pueblo, también efectivamente en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros una suerte de observatorios sobre la conflictividad social, y se tiene, en eso sí, un registro bastante detallado sobre cuantitativamente el número de conflictos sociales, cualitativamente las causas o los factores que están condicionando esta conflictividad social.
Desde ese punto de vista, claro, lo que el candidato de Todos por el Perú manifiesta, efectivamente, sí existe o ya existía desde hace un tiempo, tal vez su objetivo sea el fortalecimiento. Claro, la clave está en sabiendo efectivamente los factores que pueden estar condicionando o el origen del conflicto social que se puede presentar, no esperar efectivamente el estallido o los elementos que puedan detonar ese conflicto, sino efectivamente anticiparse y tener desde ese tiempo, aunque la prensa no esté presente, efectivamente allí y hablar con los actores principales y la población en sí misma y ver cómo se desactiva por lo menos la parte violenta de la conflictividad social. La conflictividad va a existir, pero por lo menos ir dándole los conductos de salida y esto no termine detonando y que pueda efectivamente producir lesiones, heridos en una conflictividad mayor, ¿no? Sí. No, simplemente eso. Sí. El meollo del asunto está en sabiendo cuáles son las causas, el tipo de factores que condicionan ese tipo de conflictividad, anticiparse sustancialmente, interactuar con los actores principales y con la población y reconducirla por conductos efectivamente no violentos, ¿no? Finalmente, en temas de políticas anticorrupción, que es otro factor de muchísimo interés, los candidatos dicen de todo. Hemos escuchado propuestas recurrentes como la muerte civil para los corruptos, los que tienen sentencias firmes de corrupción, que también despierta controversia porque muchas veces todo este tema de corrupción se puede prestar eventualmente para vendetas políticas, ¿no? Entonces también es complicado sencillamente clausurar la vida civil de una persona a partir de ello. En fin, lo que por lo general se ve son propuestas fáciles, ¿no? Cuando dicen fortalecimiento de la Contraloría, pues obvio, pero en el cómo, ¿no? Está el secreto. ¿Hay finalmente una agenda anticorrupción mínima que se debería tomar en cuenta y los mecanismos, sobre todo, para implementarla? No lo tenemos en lo que va a ser mañana, el día del evento nuestro, pero lo tenemos en nuestro boletín anticorrupción y sobre el cual estamos cada mes presentando propuestas o cuestionando las propuestas que se incluyen en los planes de gobierno. Por ejemplo, en las presentaciones que han habido últimamente, en las dos últimas, tanto las de Proética como las de la Contraloría, donde los candidatos se han presentado y han expuesto y han detallado un poco más sus medidas o propuestas de lucha contra la corrupción. Lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente se tratan de propuestas y medidas aisladas, algunas que ya se conocen y están en la agenda que la CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, las tiene como agenda presentadas en el Congreso. Son proyectos de ley que ya han pasado comisiones, que están listas para ser discutidas en el Pleno, han sido tomadas por estos candidatos de manera aislada. Lo que no he visto, sinceramente, es un plan integral, es decir, la corrupción es un fenómeno altamente complejo, multicausal, es decir, son muchos factores los que condicionan, desde los educativos, aspectos vinculados a la transparencia, al manejo organizativo del sector público, en fin, hasta el aspecto más de política criminal vinculada con el sistema penal anticorrupción que no termina de cuajar organizadamente. Son distintos niveles. No he visto en las propuestas un planteamiento integral que agrupe desde la fase preventiva, la fase más administrativa y la fase más punitiva, que englobe. Han sido, digamos, como repito, medidas aisladas, esta que mencionas, muerte civil, que está como proyecto de ley, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios, en fin, que son, claro, herramientas, algunas necesarias, algunas facilistas, algunas polémicas, efectivamente, pero no medidas integrales, ¿no? Muy bien. Bueno, y por supuesto, para terminar, porque hay otros temas de derechos humanos que se van a desarrollar mañana, derechos de minorías, de poblaciones vulnerables, en fin, hay toda una serie de... Pero me imagino que la pena de muerte también está fuera de discusión para el IDEPUC. Por supuesto, no se discute absolutamente. ¿No? Hace tiempo que tenemos una formación, una posición sumamente clara sobre eso, ¿no? Iván Montoya del IDEPUC de la Universidad Católica, que les comentaba mañana será el anfitrión de este evento donde varios candidatos, no todos, varios, que han expresado interés por la agenda de derechos humanos, la expondrán. Gracias por estar con nosotros esta mañana y yo me voy de inmediato con Nidia Caja. Nidia. Todavía, bueno, en cualquier momento vamos a estar en contacto con nuestra compañera Nidia Caja. Continuamos entonces con la información. Les comentamos, vamos a ir a una pausa. ¿Me confirman?